Hola a todos y gracias por acompañarme una vez más en este nuevo capítulo de Las Buenas Páginas, donde comparto con vosotros algunas de las lecturas que han sido las mías a lo largo de las últimas semanas y que me parece que pueden ser también interesantes para vosotros y que podáis descubrirlas. Hoy quería hablaros de esta obra, Escritores españoles en París, de José Esteban. José Esteban es un hombre de letras con una amplísima carrera profesional que ha tocado todos los géneros de la literatura, desde la novela al ensayo. Los amigos de Oscar Wilde, para algunos yo creo que ya lo habéis podido leer, es uno de los ensayos que ha publicado. Como digo, una amplísima carrera profesional. Además, es un autor especialista de Benito Pérez Galdós. Tiene una obra que se titula La cocina de Galdós. Bueno, pues José Esteban, originario de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, nos regala Escritores españoles en París, donde da cuenta de la experiencia parisina de 45 escritores, 42 españoles y 3 latinoamericanos, entre ellos Rubén Darío y César Vallejo. 45 escritores en los que París ha dejado huellas, si sea en su obra o así sea en sus artículos periodísticos. Algunos dedicaron novelas, algunos dedicaron capítulos en parte de su obra a contar lo que era París, y otros publicaron recopilatorios con artículos desde la capital parisina. Da cuenta de 45 autores que han estado desde pocos meses hasta una gran parte de su vida en la capital francesa, y por ello me gustaría daros algunos ejemplos que me parecen especialmente interesantes para comprender qué es lo que se encuentra aquí dentro en este Escritores españoles en París. Uno de los autores es Mariano José de Larra, que llegó a París siendo niño. Primero llegó a Burdeos en 1813 y en 1817, como digo, siendo un niño, llega a París, donde va a estar en esta primera etapa hasta 1922. La historia de Mariano José de Larra, que nos cuenta José Esteban, es muy interesante, porque Mariano José de Larra llega, como digo, siendo un niño, acompañando a su padre, que era un afrancesado y que deja España, y era su padre un gran amigo del padre de Víctor Hugo. Por lo tanto, la infancia de Mariano José de Larra es una infancia en torno a un círculo de afrancesados con un alto nivel cultural. Pero mira por dónde Mariano José de Larra no era un fan de París, no, de quien era fan era de la ciudad de Londres, que la creía infinitamente superior a lo que podía ofrecer París. Pero no es el único autor. También estuvo aquí, como os decía, Emilio Castelar. Emilio Castelar vino en estuvo un año en París y 1886, y dejó los artículos que publicó durante su estancia en París en un recopilatorio titulado Un año en París. Otros autores que han pasado por aquí: Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós estuvo en 1887 en París y visitó la Exposición Universal, y evidentemente él sí que era un verdadero enamorado de París. Él cuenta que efectivamente él siempre quiso viajar a París, siempre estuvo de alguna manera obnubilado con conocer París, cosa que, como digo, pudo hacer en 1887. Otra mujer que visitó París, 1889, también para la Exposición Universal, en este caso la del 89, pues fue Emilia Pardo Bazán, que vino a visitar la Exposición Universal y a dar cuenta de esta Exposición Universal, y dejó escrito todo un recopilatorio de textos que tituló Al pie de la Torre Eiffel. Unamuno, Blasco Ibáñez, Pío Baroja, Azorín, Manuel y Antonio Machado, también son algunos de los escritores, en el caso de Buñuel, también cineasta, que pasaron por París y que
dejaron en su obra huella de lo que habían vivido y de las impresiones que habían sacado de esta capital. Mi madre me pagó el viaje y me prometió mandarme dinero todos los meses. Al llegar a París sin saber dónde hospedarme, me fui directamente al Hotel Ronceret del Passage Jouffroy, donde mis padres pasaron su luna de miel en 1899 y me engendraron. 3 días después de mi llegada me entero de que Unamuno está en París. Un grupo de intelectuales franceses fletaron un barco y fueron a recogerlo a Canarias, donde estaba confinado. Todos los días él acudía a una peña que se reunía en la Rotonde. Allí se sitúan mis primeros contactos con los que la derecha francesa llamaba despectivamente les métèques, extranjeros que viven en París y ocupan las terrazas de los cafés. Este texto que os acabo de leer está recogido en una obra que se titula Mi último suspiro y que escribió Buñuel contando su experiencia en la capital francesa entre 1922 y 1925, porque la obra de José Esteban, escritores españoles en París, es una obra donde no solamente da cuenta de esa estancia de los escritores en la capital, sino que también reproduce para algunos de ellos algunos de los textos que escribieron en esa época o en época posterior, recordando su estancia parisina. Os quiero presentar un texto de Carles Esplà, que es un periodista valenciano que llega a París a finales del año 1923, y me parece un texto interesante para que veamos cómo unos y otros se hacían con la ciudad y opinaban sobre la ciudad de París. Las porteras de París vigilan a los inquilinos cuando viven, pero sobre todo cuando mueren. La muerte de un inquilino siempre es celebrada por alguien, como todas las muertes, pero sobre todo es celebrada por las porteras, que en París cobran una especie de comisión sobre los cadáveres. El inquilino se muere y la portera avisa a la funeraria. Por este aviso tienen las porteras un tanto por ciento relacionado con el número de cadáveres que proporcionan a la funeraria y con la clase social de dicho cadáver. Las funerarias de París pasan una circular mensual a las porteras redactada poco más o menos como sigue. Señora portera, si se muere alguno de sus inquilinos, avísenos urgentemente por teléfono y le pagaremos por esa molestia 15 francos, y si el negocio se hace, le añadiremos otros 15 por un servicio de tercera, 50 por uno de segunda, y así progresivamente hasta 1.500 francos por un servicio de postín. Para aquellos que conozcan París, la obra es especialmente interesante porque pues os va a contar cuáles son los lugares a los que iban esos escritores a organizar o donde organizaban sus tertulias. Os van a hablar del de Megot, o os van a hablar del Café de Flore, os van a hablar de la Rotonda, os van a hablar de la Coupole y de todos estos cafés donde los escritores españoles se reunían. También os va a decir dónde se alojaban. De hecho, si queréis organizar un circuito turístico para saber dónde vivieron, dónde tomaron café, dónde discutieron o dónde reflexionaron sobre la actualidad española, pues este libro es una buena guía turística si, ya os digo, conocéis París o si queréis recorrer todos esos lugares. Miguel de Unamuno escribió un texto sobre París contando el lugar donde vivía, el lugar donde paseaba en esta ciudad. Aquí, junto a la casa en que tengo mi albergue del destierro, junto a esta jaula de pensiones parisiense, tengo un pequeño parque, un parquecito chiquitín y recogido de familia también, un parquecito provinciano. Es la Plaza de los Estados Unidos. Lleno de información, alguna que otra anécdota. Es desde luego un libro que también recoge los títulos de las obras donde todas estas referencias aparecen publicadas, y si queréis profundizar en la obra, pues podéis hacerlo, como os decía, el caso de Emilia Pardo Bazán
en las cartas que tituló en un recopilatorio con el título Al pie de la Torre Eiffel. Pues, por ejemplo, toda esa información la tenéis también aquí en Escritores Españoles en París. Así que, pues nada, a disfrutar de Escritores Españoles en París, publicada por José Esteban en Reino de Cordelia, una obra que desde luego merece que le dediquemos unos minutos. Y a todos vosotros, hasta muy pronto aquí en un nuevo capítulo de Las Buenas Páginas. Gracias.